¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Voy a platicarles un poco acerca de los sistemas de proyección geográfica, complementando o como complemento de los temas que hemos estado viendo a través o en el curso del semestre. Esto con el fin de que, bueno, entendamos un poquito más a qué nos referimos con coordenadas UTM, ¿no? Actualmente, desde la georreferenciación o en el tema de georreferenciación, pues existen diferentes sistemas de coordenadas, sistemas de representación geográfica que son utilizados y como tal, pues bueno, voy a explicarles un poco acerca de ellos. Entonces, bien, las proyecciones, también conocidas como proyecciones cartográficas, son o es un sistema de proyección geográfica que trata de representar a la Tierra. Lo que busca finalmente es representar a la Tierra, ya sea de manera parcial o total. La mayoría de estos sistemas, a través de los años y en la historia, se trata o simulan a la Tierra como un ente plano o se representa, vaya, en un sistema de referencia plano. Sin embargo, bueno, realmente ninguno de estos sistemas de proyección pues, se han apegado real o fielmente a la forma de la Tierra. Entonces, a la forma real de la Tierra se le denomina el geoide, ¿sí? Que es una figura totalmente irregular. A través de los años, muchos matemáticos, diversos matemáticos y cartógrafos, pues han creado sistemas de proyección, aunque bueno, la mayoría de ellos pues ya no son utilizados, otros siguen siendo utilizados actualmente, ¿no? Es sistemas que siguen siendo parte de la representación geográfica actual. Una de las figuras geométricas que más se apegan al geoide o a la forma real de la Tierra es el elipsoide, con el cual es común encontrar elipsoides de referencia, que son con los que se representa la Tierra en un sistema de coordenadas. Entonces, bueno, algunas proyecciones cartográficas históricas, una de ellas la proyección de Moldway, utilizada por allá de 1805 y popularizada por Jacques Babinet, quien bueno le dio pues la hizo popular, ¿no? Por allá de 1857. Otro sistema de proyecciones como este sistema es el proyección de Peters, eh, programada o más bien propuesta en el año de 1857 aproximadamente, o un poco antes. Si nos damos cuenta, es una proyección bastante diferente, debido a que aquí simula una retícula, ¿no? Cosa diferente a la de Moldway, por ejemplo. Otro tipo de proyección que siguen siendo útiles, siguen siendo vigentes, es como el sistema de proyección azimutal equidistante. En este caso, en el ejemplo de la imagen, vemos pues un sistema polar, una proyección polar, ¿verdad? Que tomando como referencia el centro o el polo norte, simula o representa todo en el sistema sexagesimal, un sistema angular, y con ello pues, encontramos la dirección o la ubicación de un punto en la Tierra. Es claro que bueno, sufre de deformaciones conforme vamos avanzando o bajando en la latitud de la Tierra, con lo cual pues la representación pues no es totalmente fiel. Otros tipos de proyecciones, bueno, es como esta, la de Robinson, que fue una de las más populares el siglo pasado, y que bueno, después fue propuesta, o más bien otro tipo de proyecciones es esta, como la que vemos en pantalla, la de Winkel-Triple, que también es una de las más usuales, ¿no? A través de los años. Entonces, de manera general, de manera global, vamos a platicar o vamos a ver tres sistemas de proyección, ¿verdad? Un sistema de proyección cónica, un sistema de proyección cónico, que es algo, más bien nos representa mediante la ubicación de un cenit, la representación de la Tierra de manera cónica. Por otro lado, tenemos una proyección cilíndrica, ¿sí? Que es una de las más usuales, más habituales, que es la que más nos representa o es la que de mejor manera nos representa la Tierra. Y por otro lado, las proyecciones polares, ¿no? Que es como la que vimos hace algunas diapositivas anteriores, ¿no?
Entonces, bueno, la pregunta, ¿no?, que nos surge, bueno, entonces, de todos esos sistemas de proyección, pues cuáles son las más usuales, las más utilizadas. Actualmente, la normativa de INEGI, por ejemplo, aquí en México, en nuestro país, y otras a nivel internacional, pues utilizan básicamente dos, que son las más fuertes, aunque claro, existen diversas sistemas de proyección propias de los países o utilizados solo en algunos continentes, como el caso de las TME, por ejemplo, transversales ejidales, que son utilizadas en algunos ejidos en México y otras y algunas otras, ¿no? Entonces las más usuales vamos a platicar acerca de que son dos. La primera de ellas son las coordenadas geográficas, que, bueno, como tal, las coordenadas geográficas son un sistema de referencia angular, es decir, que trabajan en un sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos, que básicamente divide pues sí, divide en cuatro partes a la Tierra, ¿no? Primero en dos latitudes, latitud norte, latitud sur, en donde el origen de esta latitud será el Ecuador, que es la referencia para la latitud. Por otro lado, vamos a tener la longitud, que divide la Tierra en el lado este u oeste, sí, que nos determina la lateral o digamos la longitud. En este caso entonces, el origen de esta longitud será el Ecuador, perdón, será el meridiano de Greenwich, ¿sí? Que este meridiano de Greenwich es considerado es el meridiano cero, y ese mismo, la prolongación de este meridiano de Greenwich es conocido como el contrameridiano, en el cual pues termina o coincide con el lado este u oeste, ¿no? Estas dos coordenadas o estas dos coordenadas angulares, latitud y longitud, son medidos desde el centro de la Tierra. Imaginemos que la Tierra es una esfera. Aquí lo vamos a ver, es una esfera, y como tal el centro de esta esfera es el origen de la latitud. Entonces, como platicaba, la longitud entonces es el ángulo, podremos decirlo de la manera más simple, ángulo horizontal medido desde ese meridiano hacia el lado este u oeste, en grados, minutos y segundos. Entonces el valor máximo que podrá tener la longitud será de hasta 180 grados. Al llegar a 180 grados se encuentra con el contrameridiano o con la prolongación del meridiano de Greenwich, con el cual ahora entonces cambiamos de lado, ¿no? Si estamos en el lado este, pues vamos a ir al oeste. Por otro lado, la latitud es el ángulo medido a partir del ecuador desde el mismo punto de esta esfera hacia arriba o hacia abajo, podemos decirlo de esa manera sencilla, donde hacia arriba tenemos el norte y hacia abajo el sur, por supuesto. Entonces, en ese sentido, la latitud tendrá un valor máximo de 90. Al encontrarnos con la latitud 90, ya sea norte o sur, podemos encontrar al polo, con el cual entonces pues termina la medición de latitud. Entonces, podemos dividir entonces de manera global a la Tierra en cuatro partes, ¿no? La forma en la que años atrás, antiguamente o anteriormente, la forma en la que podíamos medir la latitud y la longitud era mediante un método astronómico topográfico antiguo, conocido como astronomía de posición, en el cual mediante la observación de la bóveda celeste y mediante la observación de ciertos astros o ciertas estrellas que conocemos, o de las cuales resolvíamos su movimiento estelar, y con eso encontrábamos tanto los ángulos correspondientes hacia los polos y la latitud. ¿Sí? Es un cálculo muy interesante que anteriormente era utilizado por navegadores y geógrafos y cartógrafos y ingenieros topógrafos, por supuesto, para encontrar la latitud y longitud de un punto sobre la Tierra. El otro sistema, sí, esto es en el sistema de geográfica. El otro sistema también muy usual, que la normativa, inclusive por lo menos en México de INEGI, nos marca como válido, es el sistema de coordenadas UTM. Esos sistemas de coordenadas UTM rigen o son válidos por la sencilla razón de que su unidad son los metros. Entonces, ¿por qué se crearon los sistemas de coordenadas UTM? ¿Por qué se propusieron?
básicamente porque la dificultad que representaba encontrar distancias, superficies y otros elementos en una esfera lo convertía en un sistema complejo. Entonces el sistema de coordenadas UTM en primera toma en cuenta o aplana, digamos así, toma como plana la Tierra y por lo cual la medición de distancia, de ángulos, de orientaciones, pues son en unidades métricas, en metros, lo cual facilita mucho el cálculo. Entonces, este sistema fue desarrollado en los años 40 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Este sistema se basa en un modelo elipsoidal de la Tierra, ¿sí? En el elipsoide que ya hemos platicado. En este caso, bueno, se utilizó el elipsoide de Clark de 1866 y la primera intención de este sistema fue para la representación de los 48 estados de los Estados Unidos que conformaban en esos años. Para el resto del mundo se utilizó el elipsoide internacional. Actualmente se usa el elipsoide WGS84 a nivel internacional como modelo para el sistema de coordenadas UTM. Entonces, ese sistema de coordenadas, las UTM, están totalmente basadas en el sistema de coordenadas geográficas. Entonces, en ese sentido, se basa de la siguiente manera. Considera entonces a la Tierra o la divide en 60 usos. ¿Sí? Uso UTM es escrito o se escribe con H. Y cada uno de estos usos, también conocidos como zonas UTM, que tendrá 60 grados de longitud de ancho. Entonces, si multiplicamos los 60 usos o 60 zonas UTM por los 6 grados de cada uno, pues tendremos los 360 grados que corresponden al círculo completo. Entonces, por otro lado, cada uno de estos usos se le ingresó o se le agregó un número, ¿sí? Que van a partir del contrameridiano con el uso o zona 1 hasta llegar a la 60, donde volvemos a encontrar el contrameridiano. El meridiano de Greenwich, por supuesto, se localiza justo al centro, ¿sí? Entre el meridiano 30 y 31, que es precisamente el centro de este sistema. Por otro lado, en el otro sentido, en este caso lo vamos a hablar en el sentido vertical, encontramos unas letras, ¿sí? Que van desde la letra C a la letra X. Estas corresponden a las fajas, ¿sí? Estas fajas tendrán una banda o tendrán una medición de bandas de 8 grados que dividen a la Tierra entonces también en fajas. Entonces generamos una retícula del número de uso contra la faja y encontramos un punto específico en la Tierra. Algo también importante es que cada uno, o sea, de los 60 usos que ya vimos, cada uno de ellos se representa en un sistema de coordenadas planas o en un sistema de coordenadas cartesianas. Es decir, es como si tomáramos esta faja y la plasmáramos o la aplanáramos en una mesa, por ejemplo, en un sistema plano, y de ahí le damos valores, digamos, arbitrarios a ciertos puntos que podemos encontrar. ¿Qué elementos tiene que considerar? Bueno, básicamente dos, ¿no? Del lado derecho vemos, digamos, el aplanamiento o la representación de una de las zonas UTM, en donde tenemos que conocer una línea central, ¿sí? Esta línea central es conocida precisamente como el meridiano central, que estará designada entonces a los 3 grados, es decir, justo al centro de longitud de los 6 grados que corresponden al uso, ¿sí? Entonces es importante también comentar que entre más nos vayamos alejando de ese meridiano central, se van sufriendo ciertas deformaciones en este meridiano o en este uso, con lo cual hay que comenzar a manejar deformaciones lineales a manera de coeficientes, o también conocidos o llamados coeficientes de escala, ¿no? O factores de escala. Entonces, a este meridiano o a esta uso UTM, vamos a ingresarle o vamos a representarlo
con dos puntos conocidos, ¿no? Uno es el meridiano central, que es la línea que pasa de manera vertical justo al centro, y vamos a tomar también como referencia el ecuador. Entonces, en este caso, bueno, ese es un ejemplo del uso 3 de España. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es darle coordenadas a estos puntos. Entonces, en primera, para el hemisferio norte, entonces vamos a ingresarle una coordenada arbitraria en la intersección del meridiano central con el ecuador. Vamos a darle una coordenada norte, por ejemplo, 0, ¿sí? De 0. Es decir, en el ecuador, la coordenada hacia el norte será 0. Entonces, además, en ese mismo punto, la coordenada X o coordenada este, justo por el meridiano central en el ecuador, será de 500.000, ¿sí? Que lo vemos en la parte inferior de la imagen izquierda. Entonces, ahí tenemos la coordenada 0 al norte y 500.000 al este. Por otro lado, en el hemisferio sur, vamos a considerar de nuevo la coordenada este de 500.000, pero el 0 será o estará, digamos, considerado justo en el paralelo 80 sur. Entonces, a partir del paralelo 80 sur hacia arriba, desde el sur hacia el ecuador, digamos así, vamos a tener un incremento en metros. Entonces vamos a llegar hasta 10 millones justo en el ecuador, mientras que en el lado norte iniciamos en el ecuador en 0 y llegamos hasta el paralelo 84, donde llegamos a 10 millones de metros. Entonces, en ese sentido, entonces, si nos damos cuenta, podríamos tener la duplicidad de coordenadas. Es decir, imaginemos que yo localizo o necesito encontrar la coordenada 500.000 en este y 2 millones en norte, ¿sí? Norte 2 millones, este 500.000. Esto lo podré localizar en dos partes. Una en el hemisferio norte, ¿sí? Que estará justo arriba del ecuador. Y en el sur, muy cercano al paralelo 80 sur. Esa misma coordenada se repite en este mismo uso dos veces. Pero si consideramos que, algo también fundamental, este mismo uso, o esta misma zona, este mismo sistema de coordenadas para esta zona se repiten en en los 60 usos. Es decir, cada uso va a tener exactamente las mismas propiedades y las mismas divisiones y las mismas coordenadas de origen. Entonces podemos considerar que esta misma coordenada se repetirá 160 veces, con lo cual entonces es importante para digamos eliminar esta variable que nos llega a afectar, que debemos de ingresarle tanto el uso, o sea la zona UTM específica, si estamos trabajando en la zona 8, en la zona 15, en la zona 35, ingresar exactamente sobre cuál estoy trabajando. Adicionalmente, el hemisferio o la faja, el hemisferio norte o hemisferio sur, para evitar que esta coordenada pues la tengamos representada 160 veces. Entonces, una coordenada UTM deberá de estar acompañada de el uso y el hemisferio, o el uso y la faja, ¿no? La letra esta que vimos como fajas. Entonces, ¿qué fajas y usos están en México? En México específicamente tenemos la faja, el uso del número 11 al 16, ¿sí? Cubre esas zonas. Mientras que las fajas, que son estas letras, México abarca desde la P, la Q, la R y una parte de la S, ¿sí? Son la zona que representa o en la que se localiza México. Entonces es importante, del lado derecho tenemos una tabla en donde encontramos el meridiano central, ¿sí? Tenemos la zona, en este caso, en negro tenemos las zonas que corresponden a México, que va de la 11 a la 17, ¿verdad? 16 en este caso. Entonces, importante conocer el meridiano central, ¿sí? Y el rango del lado derecho, que por supuesto corresponde a los 6 grados de ancho que tiene cada uno de las zonas UTM.
Entonces, esto es importante porque esto corresponde al valor de la longitud. Es decir, si yo en alguna ocasión encuentro o localizo un punto sobre la Tierra y al observar el valor que tiene su longitud, entonces yo al ver esta tabla sabré en qué zona UTM se localiza. Entonces, si yo hago la conversión o hago el cambio pues al sistema de geográficas a UTM, entonces lo podré hacer siempre y cuando pues localice sobre qué uso estoy trabajando. Entonces, considerando ya para prácticamente finalizar, todo esto estará basado por supuesto en datums o en sistemas de referencia que se define mediante la normativa para cada país. Entonces, los marcos de referencia son importantes debido a que, bueno, nos podrán o nos será el sistema de referencia con el cual tenemos que trabajar. Y importante también es considerar que estos marcos de referencia terrestre con el paso de los años se van modificando, se van ajustando. ¿Por qué? Porque, bueno, la Tierra como tal es considerada o la consideramos como un ente vivo, un ser vivo, que pues todo el tiempo está en movimiento. ¿Sí? Hay un reacomodo de placas tectónicas, hay un reacomodo de puntos geodésicos como tal, con lo cual entonces no es un punto o no es totalmente fija. Entonces esos sistemas con el paso de los años, aunque no es una actualización por supuesto que se dé cada año, sí con el paso de algunos años, tal vez una década, tenemos que reajustar. En este caso, en este año 2020, para México el datum vigente, según la normativa de INEGI, es el ITRF 2008, pero en época 2010.0. Con lo cual entonces debemos nosotros si deseamos o trabajamos con un sistema de coordenadas UTM, deberemos de realizar una regresión en tiempo, es decir, ubicar la posición del punto a la época correspondiente para poder pues cumplir con la misma, ¿no? Entonces, bueno, terminamos con esta breve explicación, espero les sea de utilidad y bueno, me mantendré al pendiente del foro, del WhatsApp, para cualquier duda que ustedes tengan.